durante ya los años que usted lleva escribiendo y da todo lo que ha aprendido empíricamente ya en el ejercicio del periodismo, ¿cuál es el proceso que ha construido usted para poder construir esa crónica, ese proceso de escritura? Cuando usted va a contar una historia, ¿por dónde empieza? ¿Cómo es el proceso y cómo culmina? A mí siempre me gusta como pues, primero encontrar el enfoque de la historia, ¿sí? Entonces uno muchas veces sabe que hay una historia buena, ¿sí? O tiene como una idea de historia, tiene un tema, ¿sí? A partir de eso, lo primero es encontrar el enfoque de acuerdo a que si el género que vas a utilizar es el mejor frente a esa historia o ese hecho, ¿sí? O ese personaje, ¿sí? Entonces, es un poquito como, listo, yo creo que esa historia que quiero contar tiene un enfoque tal que es mejor contarlo como reportaje, como un híbrido, como un multimedia, como un transmedia o como un perfil, etcétera. Lo primero es definir un poquito el género con el tipo de escritura. A partir de ahí ya viene la etapa de investigación, que creo que es la más importante. Si queremos hacer desde un cómic, o una crónica gráfica, una crónica fotográfica, o una crónica escrita o audiovisual, lo que quieras, ¿sí? Ya viene la etapa investigativa, que es un poco lo que habla tanto Kapuscinski como yo de Saco, ¿sí? Desde sus diferentes orillas, que tiene que ver un poquito con la inmersión, tiene que ver un poquito con la recolección de información a través de entrevistas, pero esas entrevistas no solo tienen que ser de fuentes oficiales, por ejemplo, que es un poquito lo que se hace comúnmente. Entonces el ejército te pasa un dossier de información y tú escribes una crónica sobre lo que pasó en ese atentado, lo que pasó en ese ataque guerrillero, etcétera. Pero en el fondo eso tiene un sesgo, ¿sí? Que es dependiendo de quién te entrevista. Entonces, lo que nos hacía decir Kapuscinski y yo saco es entrevista a los anónimos, entrevista a los malos, entrevista a los buenos, entrevista a las víctimas, o sea, construye un mapa, ¿sí? Sí, de información general para que a partir de eso, de ahí ya venga un proceso, ¿sí? De ejecución, o sea, de sentarse a escribir como tal, pero lo primero que hay que hacer cuando ya tienes la información y ya recopilaste esa información es sentarse y hacer un mapa, o sea, hacer una estructura como hacen las recetas y las dibujan los chefs. Esto tiene que ver un poquito también con eso, que es estructura los tiempos, estructura los ritmos narrativos, encuentra las escenas, los picos, los bajos, ¿sí? Y a partir de eso ya puedes empezar a construir y a tejer como esa historia, ¿sí? Entonces, es una etapa como de formación, de estructuración y luego ya de escritura a partir de esos ritmos narrativos que necesitan también como sorpresa, necesitan picos, necesitan cierres, lead que sean potentes y una hilación, ¿sí? De esos conductos, como decía Tom Wolfe, a través de escenas, ¿sí? Okay. Tom Wolfe. Entonces, de alguna forma eso es como lo que yo aconsejo, ¿sí? Ok, y hablando ya del tema del enfoque, en un mundo ahorita ya tan saturado de información donde se piensa que se ha contado casi todo, ¿cómo puede uno entonces seleccionar un enfoque, primero que sea novedoso y segundo que colabore con la construcción pues de la historia como es y no se caiga en contar lo mismo que ya se ha contado pero con una forma distinta? Sí, yo por ejemplo veo mucho que los medios en general lo que hacen es, no sé, salió una niñita hablando en la COP, ¿sí? De 12 años y le abrazó al presidente. Entonces, al otro día todos los medios hacen el perfil de esa niñita y tal, y la crónica y tal. Yo creo que eso, pues sí, responde más a un hecho de, digamos que, calentura periodística y no hacia un enfoque que tiene que ver con eso que tú hablas, que es como un poco la novedad. Yo siento que siempre hay historias por contar y de alguna forma pues hay que salirse digamos que de la navegación alta del río, ¿sí? Como sí, salirse del torrente noticioso que el río trae. Entonces hay que buscar historias que tengan que ver mucho con la sensibilidad humana, ¿sí? Que es un poco lo que decía García Márquez en el relato de un náufrago, ¿sí? Sí. Es la grandeza de lo sencillo. Entonces yo buscaría como por ahí, o sea, si yo ahora que estoy en la COP, por ejemplo, pues
uno buscaría historias de gente que le está enfocando a esto con lo que hacía Kapuscinski, lo que hacían los grandes cronistas, y no está en la zona azul, que es la zona de los diplomáticos, ¿sí? Sí. Hoy vemos como el periodismo pues está sesgado tanto por las ideologías de quienes lo escriben como por las narrativas que existen dentro del país o dentro del mundo. ¿Cómo puede hacer un periodista, cómo puede hacer un cronista para narrar una historia para que durante su investigación y su proceso de recolección de información y luego en la articulación de la historia mantenga todavía un punto de vista objetivo y no se deje influenciar por los sesgos que existen hoy en día y para que su historia se mantenga lo más allegada a la realidad posible? Sí, digamos que lo que yo veo es lo siguiente, que de alguna forma la gente no logra comprender, y también los autores, a qué género se está tratando. Eso es lo primero. Es decir, que cuando, por ejemplo, la gente cree que es algo crónica, no lo es. O muchas veces hace una crónica, pero se plantea desde otra... se plantea desde otro formato y de otro género, entonces hay una confusión ahí cuando tú planteas la crónica, o planteas el reportaje, o planteas algún género periodístico hacia la audiencia. Entonces, es como un poco que se ha perdido un poco la claridad frente a los géneros, Okay. incluida la crónica. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo, digamos que un autor puede hacerle mérito a construir una pieza periodística como la crónica, ¿sí? Entonces, ese es como un poco el tema, que es lo siguiente, que digamos que tiene como toda la base clásica, ¿sí? Que es un poco lo que ustedes aprendieron en clase, que tiene que ver con esta investigación, que tiene que ver con reconstruir, ¿sí? Una historia o un hecho que puede ser anónimo, o que puede ser grande, o puede ser pequeño, ¿sí? Pero en definitiva es cómo esa mirada personal, objetiva o subjetiva, pero desde el compromiso del narrador de entregar información de una manera bonita, de una manera con la literatura, pero sin confundir, ¿sí? Que se apegue a la realidad, ¿sí? Entonces digamos que todo esto es como vaivenes del proceso de ahora que tienen que ver con la ética, que es lo primero. Entonces yo me invento muchas cosas y para que sea bonito hago opinión, ¿sí? Y la mezclo un poco con crónica, ¿sí? Entonces pues la gente dice que es crónica, pero no lo es. Entonces esa confusión, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con la forma y con el fondo. El fondo es que tú reconstruyas esos hechos a través de personajes que estuvieron en la cercanía, y además un ejercicio de observación, y además un ejercicio de construcción de escenas a través de tu proceso de investigación, ¿sí? Eso en el fondo pues se limita con, por ejemplo, otro tipo de formatos que son la mitad mentira, la mitad de gente que utiliza como un poco lo que se llamaba en el nuevo periodismo el periodismo gonzo, pero a la vez no es que sea un ejercicio de inmersión frente al hecho, sino que es un tema de simplemente opinión frente al hecho, ¿sí? Sí. Entonces digamos que todo ese tipo de cosas, tanto en la forma como en el fondo, lo que hacen es de alguna forma desinformar, confundir al lector, y que el lector asuma, ¿sí? Que está leyendo algo, que es una pieza que tiene una categoría, que tiene un logo de crónica, por ejemplo, pero en definitiva no lo es. Entonces, y esto no solo pasa con la crónica, pasa con el reportaje, pasa con la noticia, pasa con los diferentes géneros, donde la gente se está desinformando. Entonces, pues yo creo que lo único o una de las herramientas o de los remedios para esto tiene que ver con las fuentes de información. Entonces, tú deberías también saber quién es el que hace la nota para, de alguna forma, poner un filtro y darte cuenta que es periodismo y que no lo es.
¿Cómo fue su inicio en la trayectoria de la crónica, por así decirlo? ¿Cómo usted cree que se enamoró del género, por así decirlo? No, lo que pasa es que yo vivía en otra época y los periódicos en Chile, por ejemplo, sí tenían espacio los fines de semana para este tipo de ejercicios. Entonces, cuando yo empecé a los 18, 20 años, yo hacía crónica los fines de semana reporteando en el periódico que yo trabajaba. Entonces, de alguna forma siempre hubo espacio en esos medios que tenían el tiempo, la dedicación, la amplitud y el espacio para trabajar esos temas. Entonces, claro, y después ya en revistas y en diferentes espacios, ¿sí? Donde yo trabajaba, pero digamos que ahora pues hay una oportunidad en el sentido de que, por ejemplo, lo que hace Vorágine, ¿sí? En el sentido de que hay medios y hay espacios como los blogs, etcétera. Tú mismo puedes hacer un medio. Entonces, pues, yo siento que por ahí va la cosa, que es uno mismo trabajar sus propias, o sea, que tus redes sociales, por ejemplo, no sean para mostrarte selfies tuyas en la playa, sino que de alguna forma tú hagas un ejercicio profesional, ¿sí? Para contar historias del putas, no sé, de diferentes formatos, desde la fotografía, desde los videos, desde los textos, desde una mezcla entre ambos, lo sonoro, el podcast, que también es una especie de crónica en el fondo. Es decir, hacia eso yo creo que habría que ir. Okay. Sí, me queda una preguntita. Yo tengo entendido de que usted pues le gusta meterse a lugares pesados, o sea, que le gusta contar las historias que nadie es capaz como de meterse. ¿Y dónde nace ese gusto por meterse a esos lados? O sea, como de encontrar la historia en un lugar difícil de acceder, por estilo, pues. Es un poco lo que yo te contaba de dónde están las historias, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en la COP, ¿sí? Y resulta que hay unos indígenas que viajaron desde la Sierra Nevada de Santa Marta acá y están con unos cartelitos protestando, ¿sí? Y nadie les da bola. Quizás ahí hay una gran historia porque vienen de allá de los picos nevados y tienen que decir algo. O cuando uno encontraba una historia en el Darién, ¿sí? Que ahora todos la hacen, pero yo la hice hace 20 años, ¿sí? Pues yo sabía que ahí había una gran historia y lo que han contado el Darién es muchísimo, ¿sí? Pero yo sabía que en ese momento, que fue uno de los primeros en cruzar eso, ¿sí? Yo sabía que había una historia, o cuando estaba Chávez yo sabía que había historias ahí, o cuando cayó Lucio Gutiérrez en Ecuador, o cuando estaba Evo Morales y todo lo que pasaba en Bolivia, pues, o las maras en El Salvador hace 20 años, ¿sí? En las cárceles, o cómo se cruzaban los migrantes en Honduras, ¿sí? O cómo los cubanos llegaban en balsas a Centroamérica, o las lanchas rápidas que llegaban a la costa de Nicaragua, en fin. Todas esas grandes historias que se contaron, ¿sí? De alguna forma yo sabía que eran grandes historias, entonces yo creo que las grandes historias no están en esa tormenta informativa de todos los días y seguir la agenda de los presidentes y del gobierno que te ponen y te imponen y que los medios andan detrás como borregos. Sí. La crónica tiene esa independencia, por eso ese género es tan maravilloso, porque la crónica te dice, sálete de la actualidad y busca historias que son maravillosas y que hay que contarlas y hay que encontrarlas, ¿sí?